Buenas tardes, mis apreciados hermanos. Estoy tratando de ubicar la cámara, ya que ya estamos perfectamente listos. Ok, vamos a iniciar nuestra ya tercera clase el día de hoy. Vamos a hablar sobre algunas teorías que subyacen, ¿no? Que son falsas, ¿no? Y que nos están rodeando hoy en día. Hoy vamos a tomar algunas, en la próxima clase analizaremos otras. Por supuesto, no es mi propósito, ni creo que es el propósito de este curso, enfatizar tanto en ellas, así que las explicaremos de una manera somera, de una manera general, para que tengamos algo de conocimiento sobre ellas. Vamos a orar antes de iniciar este curso, de iniciar esta clase, la clase número 3 del día de hoy. Quiero desde ya enviar algunos saludos a nuestros hermanos en otros países y en otros continentes, como en Europa, en España, todos los alumnos que están estudiando junto con nosotros el curso de Filosofía de la Educación Cristiana. Bien, mis apreciados, inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has socorrido. Hasta aquí tú nos mantienes, Señor, hasta aquí tú nos has traído. Señor Jesús, queremos iniciar en estos momentos una clase donde vamos a aprender, Señor, un poco más acerca de la verdadera educación y cómo esta debe ser impartida, Señor. Y ya también vamos a conocer algunas teorías extrañas que surgen y que están en el mundo hoy día. Señor Jesús, queremos de que tú nos ilumines, Señor, de que tú nos muestres y que la palabra que sea expresada, Señor, no sea palabra de un ser humano, sino sean palabras tuyas, Señor. Bendícenos y guárdanos, amado Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Muy bien, todo profesor o maestro que está en el mundo de la enseñanza, todos tenemos una forma de pensamiento. Y como todos tenemos una forma de pensamiento, todos tenemos unos patrones de pensamiento. Y esos patrones de pensamiento son influidos por tendencias filosóficas o ideologías. Así usted diga que no, usted en su forma de pensar ha sido influenciado por algunos principios, por algunas teorías que usted ha venido aprendiendo a nivel al transcurrir de la vida. Lo que hace la filosofía cristiana con el ser humano es derrumbar todas esas filosofías que el ser humano se ha ido instaurando para generar en el ser humano una nueva forma de pensar, una forma basado en un escrito está. Así que hoy vamos a analizar todas, a partir de ahora y esta clase y la próxima clase creo que nos dedicaremos a analizar cuáles son esas distintas teorías, de qué trata más o menos cada una. ¿Y qué es lo que habla la palabra de Dios respecto a cada una de esas teorías? Una de las primeras teorías que vamos a analizar el día de hoy es la teoría del animismo. El animismo lo que propone es que todas las cosas que existen, los árboles, todo lo que compone el ecosistema son espíritus. Es decir, ellos cuando hablan en el sentido del animismo, se habla de la madre naturaleza y piensan de que la naturaleza tiene sus espíritus, tiene su ser, digámoslo así, su forma espiritual. Para ellos lo real no es lo tangible, lo físico, lo que se ven de las cosas, sino las cosas espirituales, como ellos espiritualizan todo. Entonces el árbol, dicen del árbol que el árbol tiene una parte mala y que el árbol tiene una parte buena y llenan de un sinnúmero de cosas que a la luz de la palabra de Dios vamos a tratar de desmentir en esta tarde. Y una de las cosas de las citas bíblicas que empieza a desmentir lo que se ha formulado hoy en día con la teoría del animismo, de la espiritualización de las cosas, es en la cita bíblica que encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 7. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que Dios formó al hombre, vamos a leerla, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo que allí hay en Génesis 2:7
es una fórmula. Dios toma al hombre del polvo de la tierra y luego dice más, añade, dice, sopló vida sobre el soplo de vida, sopló vida sobre esa, digamos así, sobre ese diseño de tierra que el Señor hace, y luego dice que de eso sale, en algunas tradiciones, digámoslo así, mal hechas, dice que sale un ser, un alma viviente, perdón, pero la manera correcta, la traducción correcta que se debe allí aplicar en Génesis capítulo 2, versículo 7 es ser viviente, es decir, de la composición de las sustancias de la tierra y del soplo de vida que emana de Dios, salió lo que nosotros llamamos seres vivientes, que esos somos tú y yo. Pero ahora esos seres vivientes ocupamos un espacio, tenemos un cuerpo, tenemos una forma, y esa forma ocupa un espacio. Aún así, lo que ellos hablan del mundo espiritual de las cosas, tenemos que también decir de que en el mundo espiritual, cuando la Biblia habla del mundo espiritual, habla de seres que, aunque nosotros no podemos ver, son seres que ocupan un cuerpo, tienen un cuerpo y ocupan un espacio en el universo. Hablo sobre todo sobre los ángeles, que la Biblia dice que aunque nosotros no lo podemos ver, ellos tienen una ocupación, tienen una forma de vida. Hablo también de Dios, hablo de todos los seres extraplanetarios, extraterrestres, extraplaneta Tierra. Muy bien, señores, vamos a analizar con eso en Daniel capítulo 7. Y me impresiona allí. Daniel capítulo 7 explica que estos seres tienen forma. No hay ninguna forma espiritualizada ni que no se pueda ver. No, todos los seres que nosotros llamamos espirituales en la Biblia tienen forma. Daniel 7, versículos 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y ojo con lo que voy a leer. Dice, y estuve mirando, Daniel dice, hasta que fueron puestos unos tronos. Y en los tronos se sentó el anciano de días. Siempre cuando se utiliza la figura de anciano de días en la Biblia es hablando sobre el Padre, de Dios Padre. Dice aquí que ese anciano de días se sentó. Hay una acción allí de sentarse. Es decir, ese anciano de días tiene una forma, ocupó un lugar en el espacio. Y sigue diciendo allí, y su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente en las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían. ¿Quiénes eran estos miles de miles que lo servían al anciano de días? Los ángeles. Cuando ustedes estudian en general la Biblia, encontrarán que la Biblia señala que los ángeles son servidores del gobierno celestial. Y dice aquí que Daniel vio miles de estos seres, miles de miles que servían. Ahora sí, si el mundo espiritual es un mundo intangible, ¿cómo Daniel hizo para observar miles de ángeles? Y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo al fuego. También a las otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo, Daniel dice, en la visión de noche, y vi que en las nubes de los cielos venía uno como un hijo de hombre. Impresionante, ¿no? Pareciera ser, está diciendo aquí Daniel, cuando se habla en la Biblia del Hijo del Hombre, esa atribución se le hace al Señor Jesucristo. Qué impresionante, ¿no? Entonces está señalando allí Daniel que hubo alguien que por la descripción decimos que es Jesucristo con forma de hijo de hombre. Entonces todos los seres
Tanto los que la Biblia llama como seres espirituales, que son los que no podemos ver por la barrera del pecado, son seres que tienen ocupación en un espacio, son seres que tienen una forma, y que de nada el animismo y su espiritualización, de decir de que todas las formas que componen este ecosistema tienen un mundo espiritual, tienen un espíritu, tienen una cosa mala y una cosa buena, esa, digamos así, esa película que ellos se montan a la luz de la Biblia es contraria a la palabra de Dios. Porque aún así la Biblia, cuando habla de seres espirituales, esos seres espirituales tienen una forma y ocupan un lugar en un espacio. El ateísmo es la creencia que dice que no existe un Dios. Ya pasamos del animismo, ahora vamos al ateísmo. ¿Qué podemos decir del ateísmo, mis apreciados? Que el ateísmo no existe. El prefijo a antes de teos quiere decir que no hay o nunca hubo un teos, un Dios. Número uno, para desmentir esta creencia es tan superficial que solamente se aplica para el Dios cristiano. Pero si lo vemos desde un punto de vista general, el teos, la palabra teos griega, que significa Dios, se aplica para todas las deidades. De hecho, cuando usted encuentra un significado científico, un significado responsable en la palabra ateísmo, encontrará de que la existencia es la creencia que cree que no existe un Dios. Pero comúnmente se aplica solo al Dios cristiano, pero en general el término como tal es de que no hay una existencia de ningún Dios. Pero eso no es posible, mis apreciados. Eso no es posible, por una sencilla razón, porque no se puede creer en que nada exista de la nada. Si tú no crees en la existencia de un Dios, tendrás que creer en el Dios de la ciencia, o en el Dios de las teorías científicas, porque la teoría científica a veces es diferente a la ciencia como tal. Tendrás que creer en teorías que lo que más generan son preguntas que afirmaciones. Ahora, en el contexto cristiano y hablando del ateos contra el cristianismo, yo puedo decir también de que no existe ateísmo, lo que existe es un antiteísmo. El ateísmo te dice a ti que Dios nunca existió, pero yo no creo que eso exista porque no hay evidencia de ello. Ahora sí creo que existe un antiteísmo porque la mayoría de personas que hablan de la no existencia de Dios en sus argumentos siempre detallan la existencia del mismo. Lo que tienen es un rencor hacia Dios. Un rencor hacia la existencia de Dios. Están en contra de Dios. Antiteo significa en contra de Dios. Mis apreciados amigos, el ateísmo es una teoría que no deja de ser teoría, porque de la teoría a la práctica hay una brecha muy interesante, hay una brecha muy grande, mis apreciados. La Biblia y la existencia de Dios, Salmo 19.1. Salmo 19.1, dice allí la palabra del Señor. Salmo 19.1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, es decir, los cielos cuentan que hay un Dios que existe, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo lo que vemos nos cuentan por medio de la revelación general de que existe un Dios. Aún así, las culturas más antiguas, como la cultura griega, egipcia, babilónica, todos ellos nos decían, en medio de sus creencias erróneas, nos decían de que existe la posibilidad grande de que hayan dioses o Dios. Todos desde las tempranas edades creían en la existencia de un Dios, así sea paganizado, pero tenían la idea de Dios. Ahora, si no creen en Dios, ¿en qué creen? Hay vacíos espirituales en las personas que no creen en un Dios o en el Dios cristiano, en nuestro Dios. Hay vacíos, hay problemas espirituales en esas personas. Hay muchas personas que su Dios se convierte en la ciencia, y la ciencia no les trae paz, no les trae tranquilidad. Hay personas que a la luz de la ciencia dicen
que si nosotros creemos, ellos dicen según la ciencia, según lo que ellos plantean de ciencia, que si nosotros creemos en que Dios nos creó, ¿quién creó a Dios? Pero desde el plano de vista teológico y desde la creencia cristiana, Dios no se puede medir a partir del tiempo, porque Dios es atemporal, Dios se mide por la eternidad, no por la mortalidad. Y con la mortalidad, que es en la cual nosotros vivimos, aparece el tiempo, aparece el principio y el fin de una vida, pero Dios es eterno. Y como tal no tiene principio ni fin. Y como no tiene principio ni fin, no puede tener un inicio, no puede tener un creador. Pero para ellos eso es imposible creerlo. Para ellos es imposible creerlo. Así que, mis apreciados, esto es otra teoría de la cual debemos deshacernos. El cientificismo. Ojo aquí, porque yo aquí voy a decir algunas ideas que van a ser aparentemente complicadas, pero que usted las toma de la mejor manera, vamos a poder entender. El cientificismo dice que todo tiene que ser comprobado con la ciencia. Y si no es comprobado con la ciencia, no se vale. Ahora, yo digo, ¿la ciencia es el problema? ¿El método científico es el problema? No, mis apreciados. El problema de la ciencia son los preconceptos que tiene el científico a la hora de hacer ciencia. ¿Por qué me explico eso? A ver, según los grandes estudiosos, los grandes pensadores de la ciencia, dicen que hay un método. El método científico es el método de la observación, y a partir de la observación se formula un problema, y después del problema se formula una hipótesis, y luego de la hipótesis se saca la teoría de la ciencia, ¿no? Entonces el científico se la pasa observando hechos que pasan en la naturaleza, que tienen que ser repetitivos, y a partir de esos hechos el científico saca teorías. Entre esas, las teorías que surgen diversas del origen de la vida humana, ¿no? Entre esas tenemos el creacionismo, que es las que nosotros creemos, Dios creó en 7 días, la evolución teísta, el Big Bang, la teoría de la gran brecha, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es los preconceptos que tiene el científico, igual que con la filosofía. Ya dijimos que el problema de la filosofía no es la filosofía en sí, sino las bases, los fundamentos de la filosofía. El problema de la ciencia no es la ciencia en sí, mis apreciados, sino es las bases que tiene el científico a la hora de hacer ciencia. Si yo tengo mis bases cristianas, puedo hacer ciencia a partir de la palabra de Dios, y puedo comprobar a la luz de la ciencia que lo que supuestamente requiere una fe empírica, es decir, una fe que no tiene evidencias, sí tiene evidencias, que es la palabra de Dios. A la luz de la ciencia nosotros podemos observar bajo las placas tectónicas la erosión rocosa que hay en muchos lugares y la formación de montañas grandes llamadas cordilleras. Podemos dar a entender de que hubo una gran acumulación de agua a nivel mundial, y el único hecho histórico que avala la gran acumulación de agua a nivel mundial es el diluvio, mis apreciados. No hay otro más. ¿Quién lo dice eso? La ciencia, en donde se escribió en la palabra de Dios. Es decir, la ciencia y la Biblia son dos cosas que deben ir de la mano. La fe, mis apreciados, la fe no es empírica. La fe no es avanzar a partir de la nada. La fe no es ciega. La fe tiene evidencias. ¿En dónde nosotros evidenciamos el poder creador de Dios? En la naturaleza, lo observamos. Aún así los grandes científicos dicen que hay cosas como las plantas que no se explican cómo pueden ser tan perfectas, y que solamente un ser perfecto pudo haberlas creado. La ciencia es Dios, y Dios avala la ciencia, y la ciencia avala a Dios, mis apreciados. El problema es las teorías científicas que se han hecho bajo el pensamiento humano y no bajo la dirección divina. La evolución teísta, el Big Bang, la gran brecha, entre otras cosas que han surgido por ahí. Entonces el problema de la ciencia no es en sí la ciencia, porque Dios es ciencia, sino las bases que tiene el científico a la hora de hacer la ciencia. Bien, seguimos, mis apreciados. Lo que la Biblia habla sobre la ciencia. Yo quiero que vayan a Éxodo 31, porque Éxodo 31:3 habla sobre la ciencia. Éxodo 31:3.
Dice así la palabra del Señor, dice el Señor, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Qué impresionante. ¿Quién fue el que dio la ciencia? Dios fue el que dio la ciencia. Ahora Proverbios 22:12 dice una frase impresionante en el primer versículo. Es el Proverbio